Hola, ¿sí me escuchan? Ok, vale. Les voy a pedir que prendan tantito su cámara, nada más para que los veamos y ya después la apagan y al finalizar ya me hacen en la ronda de preguntas las preguntas que les digo, por favor. Vale. Kevin, por favor. Me falta el otro compañero. Bueno, comenzamos. Por favor, que se vuelva a meter. Bueno, les voy a exponer. Mi proyecto de investigación está enfocado en el desarrollo socioemocional como eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo escolar 2024-2025, sobre todo en estudiantes de 17 y 19 años de nivel medio superior de la Escuela Preparatoria Oficial número 92. Bueno, este proyecto se sumerge debido a la vital importancia de la educación socioemocional dentro del nivel medio superior. El proyecto propone identificar la relación que hay con la educación socioemocional y el rendimiento académico, sobre todo en la adolescencia, mediante un enfoque integral hacia la educación socioemocional, aspirando a introducir un cambio significativo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en nivel medio superior. Para el protocolo de investigación, primero que nada se creó una línea o una idea de investigación y para mí fue la importancia de enfocar de manera positiva el aprendizaje de los alumnos que tienen para lograr la gestión emocional dentro y fuera de las aulas, identificando sobre todo las problemáticas sociales, familiares o emocionales al momento de estudiar. Se pretende también poner en práctica un plan de acción para evitar la deserción escolar o disminuir por lo menos el índice de reprobación en la deserción escolar, sobre todo porque el impacto es muy significativo de las habilidades sociales dentro del estudio, enfocando también las habilidades sociales y la gestión emocional. El planteamiento del problema para este proyecto fue la gestión emocional se ha vuelto un problema que interviene en el desarrollo académico de los alumnos, sobre todo en la EPO 62. Los pensamientos negativos, las fracturas en las relaciones sociales y la poca gestión emocional del alumnado interviene en el desarrollo educativo. Mi pregunta detonadora dentro de este proyecto fue, ¿de qué manera se relacionan los hábitos de estudio y el aprendizaje en el bachillerato y sobre todo la gestión emocional? Bueno, el objetivo principal dentro de esta investigación fue analizar la importancia de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. Como objetivos, eh, ese como objetivo principal. Como objetivos secundarios fue identificar cómo las emociones influyen en el aprendizaje y de esta manera existe una relación para mejorar el rendimiento escolar, sí o no. Dentro de mis variables, que considero fueron las más importantes, fue la variable independiente como el desarrollo socioemocional, es decir, es el eje principal del cual partimos para ver si contribuye o no para el rendimiento académico de los alumnos. Para justificar mi proyecto de investigación, de manera primordial, primero realizamos la hipótesis. En esta hipótesis, yo establecí que si se realizaba esa relación o se podría determinar cuál era el apoyo o de qué manera intervenía el apoyo de docentes y familiares dentro del desarrollo socioemocional, para permitir así una gestión emocional dentro de los alumnos y desarrollar una educación socioemocional dentro del aula, con la ayuda de las instituciones o que éstas hicieran alguna modificación en su currículum para que de esa manera pudieran apoyar a los alumnos. Esta relación me dio que el rendimiento académico fuera satisfactorio y de esta manera va a disminuir la deserción escolar en la EPO 62.
La importancia de la educación socioemocional dentro del nivel medio superior es un factor que interviene de manera directa en el rendimiento académico y es relevante potencializar las habilidades sociales en el ámbito educativo. Esta fue la justificación de mi proyecto. Los alcances y las limitaciones. Bueno, hablar de alcances y limitaciones dentro de mi proyecto fue un desequilibrio, por así decirlo, porque al momento de intervenir, pues me di cuenta que existen más limitaciones que alcances, porque en la implementación de este proyecto en las instituciones, hubo dificultad para modificar el currículo, que era un eje principal. El tiempo que se dio para el proyecto, pues fue muy difícil porque fue muy corto y entonces no se logró, como a mí me hubiera gustado implementarlo dentro de todos los grupos de la EPO 62. Solamente se aplicó a uno. Y sobre todo, darme cuenta que la capacitación del docente que está frente a grupo, enfocado en las habilidades sociales o en la educación socioemocional del alumno, pues es muy poca. La mayoría está concentrado en enseñar su materia, enseñar su perfil, pero no consideran que sea importante o cuál es la relevancia de la educación socioemocional para el proceso de enseñanza-aprendizaje o sobre todo para el rendimiento académico. Las estrategias que se llevaron a cabo dentro de como un alcance de la educación socioemocional fueron muy óptimas. Se pretendió que los alumnos se sintieran cómodos al momento de aplicar este proyecto, se pretendió que fueran sinceros y sobre todo se intentó ser empático al momento de identificar cuáles eran sus deficiencias en el desarrollo de las habilidades sociales. También se pretende realizar talleres o se comenzó a realizar un taller dentro de ese grupo con el objetivo de que ellos se sintieran capaces de identificar cuáles son sus habilidades sociales y sobre todo que las pudieran gestionar. Digo, no es lo mismo saber cuáles son ese tipo de emociones o cuáles son esas habilidades a poderlas aplicar de la manera adecuada. El marco referencial y contextual. Bueno, aquí les puse una imagen en donde se llevó a cabo el proyecto y este proyecto, bueno, como podemos ver, la infraestructura de la EPO 62 es una infraestructura considerable, tiene los espacios necesarios para que los alumnos se puedan sentir cómodos, tiene techumbre, tiene canchas deportivas, sus aulas pues son aulas tipo C y de esa manera, bueno, están más cómodos. Todos cuentan con una banca, todos cuentan con un orientador escolar, todos cuentan con docentes que están enfocados en sus perfiles. También es una escuela que pertenece a la educación media superior y es un bachillerato general. Aquí solamente se les da una educación básica enfocada en cada una de las áreas, ya sea físico-matemáticas, sociales, y el orientador solamente se encarga de la carga administrativa del salón o del aula. También esta escuela promueve la adaptación social y la equidad educativa. Y tomando en cuenta esas referencias, bueno, consideré crear un marco teórico que se enfocara sobre todo en qué es la adolescencia, y recordemos que esta etapa pues es una etapa en donde se encuentra en un proceso de construcción el alumno o el adolescente. Hablar de construcción pues va ligado a la educación y la educación, por definición, según Emil Durkheim, nos establece que es una serie de formación que se le brinda al alumno de manera reflexiva y sobre todo se le dota de información para que pueda ser procesada y él pueda replicarla de la manera adecuada. Tomando en cuenta esto, bueno, decimos que la educación socioemocional y tomando como referencia la educación, pues decimos que si nosotros brindamos la información necesaria y tratamos de dar un proceso o un seguimiento a la educación socioemocional en el adolescente, pues va a permitir que él identifique cuáles son sus emociones, de esta manera desarrolle una inteligencia emocional que va de la mano con la gestión y que desarrolle habilidades sociales para que esta gestión sea de la manera más óptima y pueda desenvolverse dentro de un núcleo familiar
dentro de un grupo social o dentro de del área educativa. Y de esta manera va ligado el rendimiento académico. Es decir, si el alumno no tiene una inteligencia emocional o no conoce sus emociones, probablemente repercuta en el rendimiento académico, que es no más que la suma de cada uno de los aprendizajes y las evaluaciones que se hacen de los mismos para crear, para identificar cuál es el rendimiento académico o posicionar al alumno en un lugar en donde se encuentre como una escala de cuáles son estas, perdón, como una escala de en dónde se colocaría en ese grado escolar. Bueno, el marco metodológico, como diseño, yo escogí un diseño no experimental longitudinal, debido a que el tipo de investigación que realicé fue de carácter cualitativo, que está enfocado sobre todo en las vivencias o lo que se observa de la población. La población con la que yo trabajé fueron 36 estudiantes de tercer grado de 17 a 19 años de la EPO 62 y mi tipo de muestreo fue simple, es decir, como utilicé en la misma población, pues por eso se llama simple. El instrumento que realicé fue una encuesta directa. Esta encuesta estuvo conformada por 36 ítems, de los cuales se les hacía o se centraron en una educación socioemocional derivado de la inteligencia emocional, observando que los individuos con alta inteligencia emocional tienden a ser más sociables y comprensivos, además de empáticos con sus compañeros o con los alumnos o con los maestros. También se realizó un análisis de la información bajo un método cualitativo y los datos están centrados en las actitudes, opiniones y creencias del alumno. La aplicación de la encuesta permitió identificar que la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje es significativa y que como se siente el alumno o qué tanto conoce de sus emociones es como se gestiona su convivencia dentro del aula. El método de análisis de los datos. Bueno, yo trabajé con el método comprensivo, con el objetivo de describir los datos a través del contexto de los alumnos. La herramienta tecnológica que utilicé fue Pictochart, que fue un diseño gráfico en el cual como resultado obtuve una infografía que me decía que como objetivo, como conclusión del estudio se destacaba que la importancia del desarrollo socioemocional y y la relación que existe con el rendimiento académico va directamente ligado a el aprendizaje significativo en los alumnos. Bueno, y como conclusiones y recomendaciones. Para mi proyecto creo que fue muy importante identificar que la educación socioemocional es un componente esencial de la educación integral del alumno. Es decir, no basta con que el alumno solamente tome clases de física, de química o de matemáticas, sino que también es importante darle un peso a la educación socioemocional, que el alumno identifique sus emociones, pero que también sepa gestionarlas. Y que no nada más se tome como un complemento extra, es decir, en la clase de, no sé, de orientación escolar, sino que forme parte de cada una de las asignaturas y que se le dé un tiempo asignado a cada una de las clases para que se le pueda dar continuidad, enfocándose desde un análisis educativo holístico para crear una educación. También se propone como recomendación dar continuidad al proyecto e implementar talleres de educación socioemocional de manera constante y efectiva dentro de las aulas. Y además de que la comunicación afectiva y la empatía que los alumnos puedan adquirir sean habilidades clave que permitan mejorar el ambiente de aprendizaje y facilitar la implementación de la educación socioemocional para el rendimiento académico de los alumnos. Okay. Eso sería todo mi proyecto. Muchas gracias. Comenzamos la ronda de preguntas, por favor. Quien guste. No te escucho, Jessy. Tienes apagado el micrófono.
Ya. Ya. ¿Qué alcances se obtuvieron en tu investigación? Bueno, los alcances que obtuve fueron significativos. Me di cuenta de que los alumnos, primero que nada, no tienen información sobre qué es la educación socioemocional, pero también darme cuenta que los maestros no le dan importancia a este tema, o que solamente están enfocados en lo que ellos dan como clase o los temas que ellos dan. Creo que los alcances más importantes fue despertar la duda dentro de qué era la educación socioemocional y de qué manera les iba a ayudar a sus alumnos para que dejaran de reprobar, por ejemplo, ¿no? Que no nada más era que el alumno llegaba a lo mejor enojado o llegaba triste, y que tuvieran esa empatía para acercarse. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí me escucha? Sí, Sí, sí te sí. escucho. Bueno, maestra, algo importante que menciona, ¿no? En hace un momento dice, es importante, ¿no? Que los docentes en algún momento tomemos esta importancia de acercarnos a la gestión emocional dentro del aula. Y es algo que yo creo que en diferentes niveles se ha dejado pasar por alto, ¿no? Entonces, usted como docente frente a grupo, ¿qué técnicas propondría perdón, que se podrían implementar dentro del aula para la gestión emocional con los chicos? Bueno, como técnicas, creo que sería muy importante a lo mejor, en primera instancia, ser empáticos y acercarse al alumno de manera individual, ¿no? A lo mejor preguntarle, observar primero que nada a tu grupo, ¿no? Entrar y ver si alguno de tus alumnos está diferente a como habitualmente es, ¿no? Primero que nada, acercarse de manera pues individual y preguntarle sobre su situación. También sería importante implementar a lo mejor, no sé, algunas técnicas como a lo mejor una canción, a lo mejor una actividad como tal de llevarles un cuento, y que de esa manera cada uno de ellos pues pueda dar su opinión desde un punto personal, ¿no? Creo que esas serían como unas de las técnicas que yo tomaría en cuenta. Sí. Sí, claro, es importante, ¿no? Porque muchas veces como docentes, pues nada más llegamos y a veces el saludo, a veces no, y chicos, vamos a trabajar, ¿no? Pero entonces es muy importante y qué bueno, ¿no? O sea, me llama mucho la atención el tema y cómo se aborda, ¿no? De que la importancia de no dejarlo pasar, sobre todo porque muchas de las situaciones académicas o socioacadémicas incluso, pues se suscitan, ¿no? De esta parte emocional de nuestros alumnos. Entonces, pues muy bien, maestra, gracias. De nada. ¿Alguien más? Más. ¿Listo? Bueno, pues aquí entonces terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Este fue mi proyecto y espero les haya gustado. Hasta Sí, luego. maestra, muchas Gracias. gracias. Vaya.